Bueno, hoy es jueves, está el doctor Juan Carlos Martínez con nosotros, como todos los jueves. ¿Cómo le va, Juan Carlos? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muchas gracias, Marcelo. Bueno, la columna habitual de salud mental, hoy vamos a hablar de insomnio. Así es. ¿Por qué no duerme la gente? ¿Por qué no duerme la gente? Exactamente. Hay mucha gente realmente que no duerme. Sí, estábamos hablando recién fuera de cámara, ¿no? Sí, Hay mucha gente que no duerme. Mucha gente. En primer lugar, siempre quiero hacer la aclaración que en realidad el insomnio no es tan trascendente en cuanto a la cantidad de horas del sueño como a la calidad de la hora del sueño. Una persona puede dormir 6 horas perfectamente dormidas y descansadas y eso no es insomnio. Claro. Ahora puede dormir 8 horas mal descansadas y se eso despierta sí, cada rato. Sí, claro. o de repente no hace un sueño profundo. Claro, ¿sí? más livianito. Exactamente. Y el típico ese que duerme y lo despierta cualquier cosa, cualquier ruidito lo despierta. Claro, que tiene un sueño superficial. Claro. Que tiene un sueño superficial. Así se llama, sueño superficial. Claro, porque no llegan a una etapa profunda del sueño. Nosotros en el sueño tenemos que recalcar que en realidad tenemos varios tipos de sueño. Eso, tío, sí. ¿Iba a preguntar eso? No, avanza. Dale, por ejemplo, hay personas que vienen y el síntoma principal es: tengo dificultad para conciliar el sueño. Para dormirme. Claro. Es decir, se acuestan en la cama, se apagan la luz del velador y a lo mejor están 1 hora y media, 2 horas dando vuelta. Una vez que se durmieron, pero les cuesta conciliar el sueño. Eso se llama insomnio de la primera parte del sueño. Dificultad en conciliarlo. El segundo se llama insomnio intermedio, que es el paciente que se duerme sin problemas, pero que a las 2:30 se despierta, se vuelve a dormir, a las 3:15 se despierta, se vuelve a dormir, a las 4:30 se despierta, se vuelve a dormir, es decir, duerme y se despierta, duerme y se despierta, duerme y se despierta. Ese tiene insomnio intermedio, y el último, que es en la última etapa del sueño, se llama despertar precoz. Son aquellas personas que ponen el reloj a las 7 de la mañana, por ejemplo, y se despertaron 5:30 y no se durmieron más. Claro. Esas son las distintas modalidades de generar insomnio. ¿Qué es el insomnio? ¿Es una cuestión orgánica? ¿Es una cuestión mental? Bueno, en realidad hay muchas causas. Nosotros con respecto al tema de las causas tenemos una placa. Vamos a ver la primera placa, a ver. Sí, que hemos presentado, digamos, la primera placa, ahí dice insomnio primario. El insomnio primario, para que tengamos en cuenta, es muy poco frecuente. En general el insomnio primario es una sintomatología única. El paciente viene y dice: yo no tengo ningún problema de depresión, de ansiedad, de tristeza. No me duermo, nada más. Solamente no me duermo. Son raros los casos, pero sí existen. A este tipo de pacientes normalmente se le hace estudios determinados para ver cómo es la arquitectura del sueño. Lo más frecuente que nosotros tenemos, lo tenemos en la misma placa ahí, seguimos viendo, ahí está. Que es el insomnio de trastorno psiquiátrico. Es decir, el 15% de la población, Marcelo, sufre de insomnio, pero el 70% de los pacientes psiquiátricos que tienen alguna enfermedad consultan y dentro de la sintomatología tienen sintomatología en relación al tema del insomnio. Es decir, llegan a la consulta por una otra afección mental y se descubre allí que también tienen insomnio. El 70% de los que van a un tratamiento de salud mental. Exactamente. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. La más común de las enfermedades es la depresión. En la depresión normalmente se tiene insomnio de la última parte, lo que yo hablaba recién de lo que significa el despertar precoz. Los pacientes ansiosos es más propenso a que tengan dificultad en conciliar el sueño, en la primera parte del sueño. Por eso todo eso se va estudiando en la consulta para ver después qué tratamiento se hace. Por supuesto, también hay algunas enfermedades como el hipertiroidismo, que producen insomnio, que puede generar insomnio, el alcohol, que muchos lo utilizan como un tranquilizante o un inductor de sueño. Y no funciona así. No sería lo adecuado, digamos, para usarlo. Después tenemos la apnea del sueño. Normalmente cuando nosotros... ¿Qué es la apnea del sueño? Yo me acuerdo que se hizo famosa esta enfermedad porque la tenía la nata, que no podía dormir, tenía que dormir con máscara de oxígeno. Exactamente. Bueno, la apnea del sueño. Sí, la apnea del sueño en general la detecta el familiar, el que duerme al lado del paciente. En general detecta esto en donde siente que el paciente viene respirando normalmente y en un lapso de unos 5 a 10 segundos aproximadamente parece sin respiración. Eso se llama apnea del sueño. Este paciente, cuando nosotros recibimos ese tipo de sintomatología, es probable que tenga algún problema de índole cardiovascular, con lo cual le pedimos un electrocardiograma, una consulta. Sí. ¿Te quedó alguna de las causas? Bueno, las últimas causas, que son obviamente las menos frecuentes, es el síndrome de las piernas inquietas y el trastorno del ritmo circadiano. El trastorno del ritmo circadiano es el que se presenta, por ejemplo, en el jet lag, cuando uno viaja, por ejemplo, de acá a Japón. Claro, muchas horas de vuelo. Exactamente, y digamos en contrarreloj. Fue lo que le pasó. Sí, yo estaba recordando el caso de Boca. Cuando Boca fue a jugar a Japón, claro, tuvo este síndrome, con lo cual se empezaron a utilizar melatonina, que es una sustancia que acelera. ¿Qué son las piernas inquietas?
El síntoma de las piernas inquietas también cuando los pacientes, digamos, están dormidos y empiezan como a patalear en algún momento. Generalmente lo hacen en los miembros superiores e inferiores, es más común en los inferiores, y eso también tiene un tratamiento porque genera insomnio, no solamente en el paciente, sino en la compañía. Claro, claro, porque quien la tiene que aguantar es el que está al lado. Exactamente. ¿No? Acá me anotaste una ayuda de memoria que, bueno, yo lo leo tal cual, porque no entiendo qué es. ¿Qué es el sueño REM y el no REM? Bueno, el sueño REM significa movimientos oculares rápidos en inglés. Nosotros le podríamos llamar MOR, movimientos oculares rápidos. El sueño tiene varias etapas, tiene en total 5 etapas. Las primeras 4 se llaman no REM, o sea, no movimientos oculares rápidos. El paciente está en estado de vigilia, como estamos nosotros ahora, nos empezamos a dormitar, eso gradualmente va disminuyendo nuestro consciente, nos vamos entrando en el inconsciente, y en la 5ª etapa, que es sueño REM, es cuando verdaderamente soñamos. Viste que hay personas que se despiertan y dicen, ay, yo me acuerdo que soñé como 3 o 4 veces. En realidad se sueña fisiológicamente normal cada 90 minutos. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, un bebé en una cuna y vemos que sus ojitos están haciendo así, en ese momento está en la etapa profunda del sueño. Pero es cuando uno descansa. Claro. Por eso cuando alguien me dice, yo tengo sueños terroríficos, fisiológicamente sano. Es bueno. Es bueno, exactamente. Y uno no son pesadillas. No son pesadillas, para nada. Y uno cuando normalmente busca, en la otra placa tenemos en los estudios que normalmente se suelen pedir, a ver si la vemos. La placa número 2, que es la polisomnografía, en donde se le hace al paciente un electroencefalograma, un electrocardiograma y un electromiograma. El paciente duerme 8 horas en un laboratorio, digamos, en donde se le hace esos controles electroencefalográfico, cardiológico y a nivel muscular. Y lo que se estudia es precisamente la profundidad del sueño. Esto muchas veces lo hacemos porque hay pacientes que maximizan la sensación de no dormir. Por ejemplo, es común que venga un paciente y diga, doctor, yo no duermo en toda la noche, y a lo mejor el que está al lado dice, nada, sí, durmió, claro, doctor. Sí, le parece que da la sensación. Exactamente. Es muy común eso, así, ya hace 3 días que no duermo, es imposible, ¿no? Exactamente. No, pero me quedé con esto que las pesadillas son buenas, en definitiva. Bueno, desde el punto de vista médico, claro, significa que el paciente se relajó del todo, entró en la 5ª etapa de relajación. Esto es lo positivo. Por supuesto que a nadie le gusta tener pesadillas, lógicamente, ¿no? Es bastante, todo cuando nos caemos. Sí, bastante desagradable. ¿Cuáles son los tratamientos que hay para...? Bueno, ¿se cura esto? ¿Se trata? Sí, se lo trata muy bien. Obviamente que hay que buscar cuál es la causa, cuál es la razón por la cual... Sí, todo lo que explicaste, si hay causas orgánicas o causas mentales. Exactamente, si hay algún trastorno psiquiátrico, por ejemplo. Y dentro de los tratamientos, que también tenemos una placa, tenemos los primeros son intervenciones cognitivas conductuales, lo que se llama la higiene del sueño, que en definitiva es, digamos, recomendar al paciente que se acueste siempre a la misma hora, claro, que no haya luz en la habitación, que evitar la televisión dentro de la habitación. Eso te iba a preguntar después. Sí, porque son estímulos esos. Claro, control de estímulos. Exactamente, hay muchos que dicen leen, por ejemplo, nosotros la lectura también la contraindicamos, porque en definitiva un paciente cuando lee se está distrayendo, se está estimulando con la lectura. Se está concentrando en lo que lee. Totalmente, eso le genera insomnio. Lo otro que también tenemos son, las técnicas de relajación. Hay pacientes que hacen yoga, una sesión de yoga 15 minutos antes y de visualización y se tranquilizan, lo cual es fenomenal. Y finalmente el manejo farmacológico. El manejo farmacológico. Tomar algo para dormir. Exactamente, el manejo farmacológico obviamente tiene que estar dado por un psiquiatra, por un médico que conozca sobre todo a qué lugar va a hacer hincapié, porque no es lo mismo un paciente que tiene el despertar precoz, no le vamos a dar lo mismo que aquel que tiene un insomnio de conciliación. No, lo último que quería preguntarte, que vos lo tocaste el tema recién, el tema es que uno ve adolescentes, jóvenes, no tan adolescentes, que están en el medio de la oscuridad con las pantallas. Digamos, el televisor, no tanto, tablets, celulares. Digo, eso atenta contra el sueño, hace mal, hace bien. Sin la menor duda que atenta contra el sueño. En realidad atenta contra el sueño y contra muchas enfermedades mayores, como por ejemplo enfermedades oculares, que a la larga, digamos, convengamos que este uso de Internet, de las pantallas, es relativamente reciente. Claro, por lo cual no hay un fenómeno nuevo, no hay mucho estudio para determinar cuánto daño hace. Así es, pero con seguridad que hacen daños oculares, y desde el punto de vista de generar insomnio lo generan porque es una estimulación permanente. Si yo recibo un estímulo de otro lado, un diálogo, espero, esa esperanza me genera ansiedad, esa ansiedad me genera más insomnio, ese insomnio me genera más ansiedad y entro en un círculo vicioso en el cual no me duermo. Para terminar, Juan Carlos, un mensaje para la persona que está agobiada, que como decíamos recién, cree que no puede dormir en toda la noche, cree que está todo el día despierto, que esto no es así, lo acabas de aclarar.
Pero bueno, eso produce un agobio en él, en su familia, porque Sí. se levanta, Sí. porque va a tomar agua, porque molesta a todo el mundo. Sí. ¿Qué mensaje se le puede dar? Bueno, el primer mensaje que yo les dejaría es que todos creen que, o la mayoría de las personas creen que el día comienza a las 8 de la mañana cuando suena el reloj, o a las 7 de la mañana cuando suena el reloj y nos levantamos. En realidad el día empieza a las 0 horas y 1 minuto. Claro. O sea que las primeras horas del día son las que yo tengo que cargar pilas, tengo que cargar energía, tengo que descansarlas, porque esa es la función. Si yo empiezo no descansándola, ya empecé mal el día, con lo cual cuando salga el sol me va a costar mucho más el mantenerme en las actividades cotidianas. El descansar es fundamental. Para vos, Marcelo, para la señorita, para mí, para todo el mundo. Tenemos que descansar, es lo más sano que nos puede pasar. Y por supuesto, obviamente, que buscar alguna causa si es que existe, no dejar que el síntoma se cronifique. Ese sería consultar a un médico, obviamente. Por supuesto, eso y fundamental, no automedicarse. No ir a comprar algo para dormir a la farmacia. Así es. Gracias, Juan Carlos, por venir. Muy amable. Gracias a vos, Marcelo. Nos encontramos el próximo jueves. Juan Carlos Martínez en la columna de Salud Mental. La pausa, ya venimos.